Buenas tardes a todos los distinguidos amigos. Vamos a tener una conferencia interesante que es el libertador Simón Bolívar, un gran lector, el doctor Nelson Roberto Pardo Giraldo, que es el presidente de la Corporación Amigos 80, miembro del Consejo Empresarial Colombiano para el Desarrollo Sostenible, miembro del Comité Nacional de Negocios Inclusivos, abogado egresado de la Facultad de Jurisprudencia del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario y también graduado de la University of Southern Mississippi con posgrados varios. Subdirector de la Oficina de Cambios del Banco de la República, director del Departamento de Cartera Judicial del Banco de Santander, gerente de cobranzas de Covinoc, asesor jurídico externo del Banco Ganadero y de muchas corporaciones. Fundador de la Sociedad Colombiana de Derechos y Relaciones. Miembro del Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga. Miembro del Colegio Antioqueño de Abogados. Miembro de la Asociación de Amigos de la República China, miembro del Grupo de Pensamiento Estratégico Artilleros, miembro honorario de la Sociedad Bolivariana de Colombia, miembro correspondiente de la Academia Colombiana de Historia Militar, secretario general del Grupo de Pensamiento, Acción y Foro Atenas, que es importantísimo, y miembro del Consejo de Redacción y colaborador del portal de la Linterna Azul. Por otra parte, es miembro de la Comisión Internacional del Nuevo Liberalismo y miembro fundador del Movimiento Centro Democrático que preside el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Su actividad deportiva, ha sido miembro de la Federación Colombiana de Automovilismo Deportivo y asesor del Club de los Tortugas. En fin, este es un recuento de su larguísima hoja de vida, de brillantísimas actuaciones y sobre todo de su permanente acción alrededor de los grandes problemas nacionales. Hoy lo tendremos con este tema que les he enunciado, del libertador Simón Bolívar, un gran lector, al cual lo invito, mi querido doctor Nelson, a que inicie su conferencia. Mil gracias, doctor Miguel. Mil gracias por haber hecho ese recuento de mi hoja de vida que siempre he puesto al servicio del país y de las instituciones a las que estoy vinculado. Hoy quiero presentar un cordial saludo a nuestro presidente Miguel Santamaría Dávila, como a todos los ilustres miembros de nuestra corporación e igualmente a los miembros del Grupo de Pensamiento y Acción Foro Atenas, como de otras instituciones que nos acompañan. En el día de hoy he querido exponer ante este distinguido auditorio una semblanza de nuestro libertador, que he querido titular El Libertador, un gran lector, lo que nos permitirá refrescar algunos elementos de esta disciplina que tuvo él en su vida. Empiezo por decir, como lo afirman notables autores, que Bolívar no era, como lo señalan algunos de sus biógrafos, un individuo de una educación descuidada, un simple autodidacta, sino por el contrario, una personalidad de una sólida cultura y sobre todo un lector infatigable. Un hombre que amó los libros hasta el delirio y que supo extraer de ellos sus mejores enseñanzas, haciendo de la cultura el eje mismo de su actividad, como lo podemos comprobar en todas sus proclamas, memorias, cartas y demás documentos públicos y privados que hoy están cuidadosamente ordenados por don Vicente Lecuna
y por los demás estudiosos del gran libertador. Es necesario convenir en que Simón Bolívar, al llegar a España en su primer viaje, adolescente de 17 años de edad, no poseía mayores conocimientos. Era un muchacho alegre, de gran viveza y simpatía, al cual no le interesaban los libros y las ideas contenidas en ellos. Es verdad que había recibido en Caracas, como lo refiere a Santander en carta escrita desde Arequipa el 20 de mayo de 1825, las lecciones de gramática de Andrés Bello, las de matemáticas en la Academia del padre Andújar y las del que fue más adelante su verdadero preceptor, el célebre Robinson o Simón Rodríguez. En la carta en la que relata su viaje, escrita en el puerto de Veracruz, camino de España, dirigida a su tío Pedro Palacio y Sojo, revela, según el autor, estilo detestable y adocenado, además con asombrosas faltas de ortografía. He aquí un tema de reflexión y de meditación. A la edad en que Bolívar escribía esta carta, no puede predecirse el destino, ni siquiera imaginar las capacidades intelectuales del joven. Las sorpresas que da su vida suelen ser asombrosas. En su segundo viaje a España, Bolívar, quien retornaba a la cuna de su esposa muerta en los albores de su matrimonio, el caraqueño, cuyo destino habría de consistir en apresurar el tiempo a un fin preclaro, se encuentra con un desabrido y en donde la política del primado del monarca ordena la desocupación de la ciudad en término perentorio a todo forastero, incluidos a los súbditos de las colonias españolas. Indignado Bolívar, encamínase a Francia, en donde, a pesar del imperio, la Revolución Francesa había dejado sus carbones encendidos. Pero antes de partir, ya había prestado el juramento solemne en la Gran Logia Americana. En ese juramento se decía: nunca reconocerás por gobierno legítimo de tu patria, sino aquel que sea elegido por la libre y espontánea voluntad de los pueblos. Y, siendo el sistema republicano el más adaptable al gobierno de las Américas, propenderás, por cuanto esos medios estén a tu alcance, a que los pueblos decidan por él. Con este juramento basta para presentar a Bolívar al futuro conductor de la revolución emancipadora. No se necesitaba el juramento del Aventino o del Monte Sacro, que parece fue una invención de don Simón Rodríguez. El enlabiador chabacano, con frecuencia y en raras ocasiones Socrático, inició a su discípulo en los juegos de la retórica. Era Rodríguez el hombre de un solo libro, El Emilio, de Juan Jacobo Rousseau, en las páginas del cual se contenía la última palabra en materia de educación sentimental. El joven caraqueño, adiestrado por los consejos francmasones, al encontrarse en Francia, sintió ensanchar los horizontes de su espíritu. A medida que leía las obras de los enciclopedistas que le proporcionaba su maestro, su orgullo de criollo expulsado de España se recreaba saboreando las páginas de Voltaire, en donde el satírico hacía mofa de los prejuicios y de los atrasos de las ideas y de la vida al otro lado de los Pirineos. Micromega reíase a sus anchas de las filosofías medievales de España. Bolívar no solo conoció a fondo la literatura francesa, sino que merced al idioma de Rousseau y de Voltaire pudo penetrar en la intimidad de las letras de otras nacionalidades. De dicha lectura se desprenden varias cosas importantes, además de su estilo brillante y claro, que denotaba la perfecta asimilación de los mejores escritores que alimentaron su espíritu, desde las motivaciones de orden cultural que tuvo para realizar sus grandes empresas,
empezando por la independencia misma hasta sus ideas políticas, sus afanes por organizar constitucionalmente los países que había libertado, sus gustos literarios y su concepción del mundo y de la vida. Cuando uno imagina a Bolívar recorriendo a caballo miles de kilómetros, vadeando ríos, atravesando cordilleras, salvando abismos bajo el sol y la lluvia, en penosas jornadas de cansancio, o cuando lo vemos en el recuerdo librando tantas batallas, o en su agitada vida social llena de compromisos, en sus luchas políticas tan ardorosas, o en medio de la turbulencia de su vida privada, con tantas batallas en el amor como en la guerra, no puede explicarse fácilmente a qué horas ni con qué tranquilidad pudo nuestro libertador hacer un acopio tan grande de lecturas como las que se desprenden del libro de don Ramón Zapata. Que era el libertador un lector infatigable, nos lo demuestran pues sus propios escritos, además de los testimonios de las personas que estuvieron más cerca de su vida pública y privada, entre los cuales están el general Oleari y Perú de la Croix. El primero nos dice en sus extensas memorias que el libertador leía mucho y daba su preferencia en los escasos ratos de ocio a las obras de historia. Y el segundo nos cuenta en su controvertido diario de Bucaramanga que en la conversación hacía muchas citas, pero siempre bien traídas. Voltaire es su autor favorito y tiene en la memoria muchos pasajes de obras, tanto en prosa como en verso. Es entonces cuando el lector interesado en la vida del grande hombre puede imaginarlo leyendo siempre, en su móvil hamaca, durante horas enteras, en las tardes de descanso o en los intensos amaneceres, en espera del nuevo vivac guerrero que muy pronto vendrá a perturbar la paz de su espíritu. Su amor por las cosas de la cultura y particularmente por la lectura especial no podía ser menor en una persona que había tenido como profesores desde su más tierna infancia a hombres como don Simón Rodríguez y don Andrés Bello, y que en pleno esplendor de su gloria pudo codearse y compartir horas de amistad con personas como Humboldt y Olmedo. Pero es el mismo Bolívar quien se refiere concretamente a sus lecturas y autores favoritos en Carta a Santander, escrita en Arequipa en 1825, cuando dice, refiriéndose a su prolija formación intelectual: después me mandaron a Europa a continuar mis matemáticas en la Academia de San Fernando y aprendí los idiomas extranjeros con maestros selectos en Madrid, todo bajo la dirección del sabio marqués Ustaris, en cuya casa vivía. Ciertamente que no aprendí ni la filosofía de Aristóteles, ni los códigos del crimen y el error, pero puede ser que Mr. Moulin no haya tenido tanto como yo a Locke, a Condillac, a Buffon, d'Alembert, Helvétius, Montesquieu, Mably, Fillinger, Lalande, Rousseau, Voltaire, Roland, Bertolet y todos los clásicos de la antigüedad, así filósofos, historiadores, oradores y poetas, y todos los clásicos modernos de España, Francia, Italia y gran parte de los ingleses. Bolívar y su cultura. Hecha esta brevísima reseña del influjo del libro en la sociedad y en el individuo, podemos levantar un extremo de la cortina que cubre el cuadro épico de la gesta del libertador para considerar la ingente labor de este en dar estabilidad al gobierno de las nuevas repúblicas. Para colocar las armas de la república en el grado de eficacia que tuvieron en la guerra de la emancipación, necesitó Bolívar poner en juego la lógica indomable de su espíritu razonador y el lujo desbordante de su caudalosa oratoria. Los pueblos dormían el sueño de la pasividad en la indolencia producida por el clima enervante de nuestras cordilleras
y el debilitador de los valles y de los bosques aledaños al ardoroso medio de las tierras bajas que era necesario libertar. El poder de la persuasión para levantar a los pueblos no fue inferior al de los fusiles y cañones. Por tener un exquisito temperamento de artista, por la cultura adquirida, por la violencia de sus pasiones, por la altura de su pensamiento y porque se abandonó, escribía su naturaleza de escritor. Bolívar es, en punto de letras, dice Blanco Fombona, lo más alto de su época en lengua de Castilla. Con Bolívar se realiza la revolución de independencia en las letras americanas. Fue también en literatura el libertador. No fue literato de oficio, pero sí de genio. Lo atestiguan sus cartas, donde recorre el diapasón de los afectos, desde la plácida amistad hasta el odio encendido y hasta la tristeza salomónica. Sus proclamas fulgurantes de poesía épica, sus discursos persuasivos, sus documentos a menudo de una armonía admirable entre la sobriedad del estilo y la actitud mental. Pero se dirá que esto no tiene nada que ver con los libros que leyó el libertador objeto de estas líneas. Directamente muy poco, pero claro está que su relación es análoga a la que tiene el árbol dorado por los frutos maduros y la tierra que le ha dado sus jugos. El propio Bolívar nos cuenta algo de su primera educación en carta dirigida a Santander el 20 de mayo de 1825, desde Arequipa, como lo mencioné anteriormente, en la cual, al referirse a la obra del viejo francés Molois, la historia del pensamiento humano está intrínsecamente ligada a la historia de los hechos de los hombres. La índole pragmática del pueblo inglés le lleva en el siglo XVII, después de la Revolución, a la expresión literaria del poder que ejerce una burguesía propietaria y dirigente sobre la base de la libertad religiosa, política y económica. En Francia, el proceso es contrario. La misma doctrina, conocida con el nombre de racionalismo, se emplea como preparadora de la revolución y en medio del combate, merced a una generación de escritores que, con las armas de la razón, del arte y de la ciencia, anhela libertar al mundo de la opresión y de la ignorancia. Las ideas de aquellos filósofos, científicos y literatos, en su mayoría citados por Bolívar en la carta dirigida por este al general Santander desde Arequipa en 1825, influyeron seguramente, si no como inspiradores de sus ideales, al menos como animadores de los más altos sueños de libertad e igualdad. Contrarios estos a las instituciones españolas que regían entonces en América. Serenado Bolívar, de la época de vida estrepitosa, vuelve a los libros, cultiva la amistad del barón Alejandro de Humboldt, que fue durante el otoño y el invierno de 1804 el huésped privilegiado de los salones de París. Acababa de regresar de los países equinocciales de América después de un viaje de 9.000 leguas en compañía de Aimé Goujon Bonpland, alumna de la Escuela de Medicina y del Jardín de Plantas. Era la más importante exploración hecha en regiones de América Meridional y México, a través de comarcas mal conocidas y mal visitadas todavía. A estos lugares deben agregarse La Habana, Filadelfia y Washington. Humboldt, América y Bolívar. Se ha dicho, y así tuvo que ser dentro del orden humano, que las ideas fueron el motor de los actos de Bolívar. De ahí la poderosa influencia de Humboldt, libro vivo de América, en que leyó aquel directamente al calor de la palabra vibrante, transmisora del impulso definitivo. Humboldt dispensó a Bolívar, quien casi a diario le visitaba, le dispensó una acogida
de la más afectuosa, dice Mancini. El joven suramericano estaba emparentado con las familias de la sociedad de Caracas, que se habían disputado los minutos del sabio varón, a quien habían rodeado de atenciones y de quienes conservaba Humboldt un recuerdo realzado por la entusiasta ternura que asoma a cada momento en su correspondencia y en sus obras. Cada una de las etapas de Humboldt y de su compañero en las capitales americanas había sido señalada por otros testimonios de solícita estimación. En todas partes hallaron no solo hombres que le comprendían, sino también sabios, cuya colaboración les fue útil, suramericanos o españoles, en su mayoría ingenieros, marinos, cosmógrafos, profesores de ciencias naturales con instrucción variada, llenos de virtudes y talento, con quienes se podía componer una lista de nombres suficiente por sí sola para la ilustración de todo un siglo, dice Humboldt. En Santa Fe, Mutis puso a disposición de los visitantes europeos las colecciones de ciencias naturales que había atesorado. Además, a Caldas, su discípulo preferido, para que les sirviera de guía, un verdadero prodigio al decir del sabio prusiano. Lima y Quito habían dejado a este espléndidos recuerdos. México la había deslumbrado. Sus nobles artes, sus escuelas y su jardín botánico fueron para el varón motivo de sorpresa y admiración. En fin, el relato de los sentimientos y de las aspiraciones que se manifestaban en los pueblos suramericanos. La ira que sobre todo en Venezuela había causado la ejecución de España y sus compañeros. La conclusión habitual de aquellas conversaciones, a las que cada vez era más asiduo Bolívar, le hizo exclamar cierto día: radiante destino en verdad el del nuevo mundo, si sus pueblos se vieran libres de su yugo, y qué empresa más sublime. Yo creo que su país está maduro, contestó su interlocutor, mas no veo al hombre que pueda realizarla. Aquel día, dice Mancini, salió Bolívar pensativo del cuarto de trabajo de Humboldt. Un esplendor había iluminado su espíritu. Acababa de ver el objetivo hacia el cual habían de tender sus energías, la obra magna a la que, desde aquel momento, se consagró a la libertad como se había entregado al placer, con todo el arranque de su temperamento formidable, que encontraba por fin el puro manantial capaz de saciar la ardiente sed que le devoraba. En París. Es de anotarse que el 18 de mayo de 1804 Bolívar había presenciado la proclamación del imperio. Bonaparte, que tanto le había seducido, llamándose luego Napoleón I, apareció en el Alcázar de las Tullerías con su séquito de condestables, de dignatarios y de mariscales. Napoleón había franqueado la postrera grada, descubierto el trono y sentándose en él, tintas aún las manos en la sangre de las carpetas de quienes quería ser heredero y saludado como tal por los pueblos y los reyes. Desde ese momento, Bolívar no pudo tolerar más el elogio de Bonaparte. Desde que Napoleón fue rey, decía, su gloria me parece el resplandor del infierno, las llamas del volcán que cubría el mundo. No quiso asistir al magnífico espectáculo de la coronación. Autores franceses: Voltaire, Humboldt, Rousseau, Montesquieu, Condillac, Buffon, Alembert, Helvétius, Roland, Berthollet, Lalande, Mabille, Dumézil, Racine, Corneille, Molière, Napoleón. Autores ingleses: Alejandro, Bob Milton Locke, Adam Ferguson, Bacon, Walter Scott. Autores italianos: Horacio Bulbo, Julio César, Tácito, Filangieri. Autores griegos:
Homero, Plutarco, Diógenes. Autores españoles: Cervantes, Grocio, Antonio Solís, Antonio Herrera, Fray Bartolomé de las Casas. La Ilíada y la Odisea. Es admirable el conocimiento que revela Bolívar de los dos grandes poemas homéricos. En más de una oportunidad pasa las horas el Libertador leyendo la Odisea de Homero, por más cierto, traducida al francés, dice Lacroix. Con ocasión de la batalla de Junín, que dio definitivamente la libertad al Perú el 6 de agosto de 1824, el poeta guayaquileño José Joaquín Olmedo se convirtió en el cantor de Bolívar y le dedicó su célebre poema La Victoria de Junín, que le remitió desde el Cusco al Libertador en carta del 27 de junio de 1825. Inmediatamente después de la batalla de Junín, dice una nota editorial que se le atribuye al doctor Jorge Roa. Empezó a escribir su canto a Bolívar y en su tarea le sorprendió la de Ayacucho, de diciembre 9 de 1824, dándole tema para hacer más extensa su obra inmortal. Está la profusión de nombres griegos, de filósofos, poetas y guerreros citados con propiedad y exactitud por el Libertador en sus escritos que, quizás, no estaría fuera de lugar una visita panorámica y superficial de aquel gran país considerado por la crítica tal vez como el más inteligente de la tierra. Es un esbozo, desde luego, con inmensos vacíos que con la imaginación contempla en su integridad del que ha leído la Ilíada y la Odisea como Bolívar. La cita homérica que encabezan estas líneas, tomadas del discurso de Angostura del 15 de febrero de 1815, es una entre muchas que podrían hacerse no solo para medir el conocimiento que tuvo el Libertador de los clásicos antiguos, sino asimismo para comprender la influencia que ejercieron en el espíritu del héroe americano. Este capítulo, como los demás, habrá de mostrar concretamente las influencias literarias y filosóficas que recibió del pensamiento de Bolívar y que se manifestaron en sus cartas y proclamas, que forjaron al golpe del genio las jóvenes nacionalidades americanas. ¿Acaso no son nombres helénicos Homero, Atenas, Licurgo, Diógenes, Tales, Hipócrates, Pisístrato, Solón, Pericles, Esparta, Iliada, Odisea y tantos otros citados por el Libertador en sus escritos de variada índole? Libros de Bolívar. El Libertador conoce muy bien todos los buenos autores franceses, algo los italianos e ingleses, y es muy versado en la literatura española. En carta del 15 de febrero de 1828, el Libertador escribía al coronel Tomás Cipriano de Mosquera: he recibido la apreciable comunicación de usted del 28 de enero en que me participa haber aparecido en Guayaquil mis libros, y lo celebro tan solo porque ellos distraerán a usted en sus ratos de descanso. Sirva usted a aceptarlos como un recuerdo de mi parte. En Perú de Lacroix dice la misma carta: mi espada de campaña que tiene usted allá fue la que tuve en el Perú. Consérvela usted igualmente con los libros como un recuerdo mío. En las páginas siguientes aparece publicada por el compilador la siguiente lista de los libros de su excelencia el Libertador, que conduce el capitán Emilio Briceño, remitidos por el coronel Tomás Cipriano de Mosquera. Memoria de libros, de documentos sueltos, borradores, manuscritos encontrados en el archivo del Libertador, publicó don Vicente Lecuna 2 volúmenes con el nombre de Papeles de Bolívar. Algunos fragmentos son autógrafos, otros revelan las letras de Santana, Belfort Wilson, Daniel Oleari. No pocos son
cartas de distintas procedencias, el resto impresos, artículos para la prensa, proclamas y mensajes, alturas y posición de ciudades, asignaciones de sueldo, pensamientos políticos, fragmentos de versión castellana del Congreso de Panamá por el abate Prat. Respecto al Testamento del Libertador, Santa Marta, 10 de diciembre de 1830, se lee en la cláusula séptima: es mi voluntad que las dos obras que me regaló mi amigo el general Roberto Wilson y que pertenecieron antes a la Biblioteca de Napoleón, titulados El Contrato Social de Rousseau y El Arte Militar de Montecuccoli, se entreguen a la Universidad de Caracas. En el poder del doctor Enrique Otero de Acosta está un libro, La Imitación de Cristo, con esta dedicatoria al parecer suscrita a manos del propio Libertador, como un último recuerdo de quien mucho lo quiere, Bolívar, diciembre 2 de 1830. El doctor Otero dice que este libro procede o fue obsequiado al capitán Glenn, que estaba en Barranquilla. El viejo Glenn es el sabio que acompañó a Bolívar a Santa Marta. Aquí voy a hacer una pequeña relación de los libros que leyó Bolívar: Canciones y oraciones, Descripción de la China, Descubrimiento de América, Diccionario de los hombres célebres, Explotación de minas por Deleuze, Elementos de ciencias naturales por Dumeril, Épocas de la historia universal, Decadencia de la República Romana por Ferguson, Grocio, Derecho de Paz y Guerra, Historia del Brasil, Historia de Napoleón por Segur, Hobbes, Los Incas, Juicio imparcial sobre Napoleón, Os Luciadas, Memorias de Montolón y Corgaj, Rapp, Obras de Napoleón, Origen de las leyes por Fistol, Ovidio en francés, Plutarco, Hombres ilustres, Ciencia del gobierno por Gorani, Obras de Sismondi de literatura y de economía, Servicio a las tropas en campaña, Sistema físico y moral del hombre, Sistema físico y moral de la mujer, Teoría de las revoluciones por Ferran Tácito. El Quijote, que si Bolívar leyó el Quijote, no solamente lo leyó, sino que lo imitó gloriosamente, dice don Gil Furtol en su Historia Constitucional de Venezuela, hablando del Libertador. Si su organismo era sobre todo español, los ímpetus de su alama también lo fueron a menudo. Si españoles y quijotescos, cuenta don Miguel de Unamuno, una de las figuras más ilustres de la intelectualidad española contemporánea, Bolívar fue uno de los más fieles adeptos del quijotismo. Y antes de finalizar esta síntesis apresurada, hagamos una breve digresión para confirmar particularmente el conocimiento que el Libertador tuvo del quijotismo. El 6 de diciembre de 1830, Bolívar deja la ciudad de Santa Marta por consejo de los médicos y se dirige a la quinta de San Pedro Alejandrino, en donde la hidalguía española de Joaquín de Mier le ofrece hospitalidad, que iba a ser la última morada de su cuerpo mortal. Lleno de gloria y de tristeza, entra en la sala de aquel hogar español, donde se rescatan unos cuantos libros en un anaquel. El Libertador lee los títulos de estos y exclama: ¿cómo? Si aquí tiene usted la historia de la humanidad. Y va leyendo: Gil de Blas, hombre tal cual es, el Quijote, el hombre como debiera ser. Una de aquellas tardes en que el sol se ponía dando sus postreros reflejos en la copa de los tamarindos del patio de la casa, le preguntó a su médico si sospechaba quiénes habían sido los más tristes, los más insignes majaderos del mundo. Y al decirle que no, contestó Bolívar, olvidándose voluntariamente la divinidad del primero: los tres grandísimos majaderos hemos sido Jesucristo, Don Quijote y yo. Muchas gracias. Muchas gracias, Nelson.
Muy interesante la investigación que has hecho, porque en realidad es muy necesario saber qué cantidad de libros y cómo se cuajó en el cerebro del Libertador esa facundia y sobre todo ese conocimiento de las letras. Cómo hizo para producir unos documentos impecables de carácter político, de carácter económico, de carácter constitucional, que en realidad, como vimos al principio de su vida, no tuvo una formación así como dijéramos universitaria completa para que pudiera tener una formación de esa magnitud. Muy agradecido por esto, me parece que es un aporte muy interesante al conocimiento del Libertador y naturalmente a nuestro acervo, que llega ya a la 13ª conferencia y naturalmente un compromiso muy grande con la historia y con la memoria de nuestro Libertador. Para la próxima sesión tendremos la conferencia el 10 de septiembre del ilustre historiador y científico don Carlos Rodado Noriega de Barranquilla, que va a ser sumamente importante en el sentido de los conocimientos que él posee sobre toda la parte histórica y sobre todo de la plataforma ideológica del Libertador. Con esto los invito muy cordialmente a nuestra nueva conferencia el 10 de septiembre, dentro de hoy 8 días. ¿Algún comentario que quieran hacer? Con mucho gusto. Yo quiero agradecerte, Miguel, como siempre tú con una amabilidad especial para mí, el haberme invitado a presentar esta charla ante tan ilustres colegas e historiadores. Muchas gracias a ti, Miguel, muy gentil. Con mucho gusto. Además has hecho un papel magnífico. A mi Doctor. general. Sí, presidente. General Salcedo. General Salcedo. Nelson, extraordinario. Yo creo que la única persona que te puede ganar es en el título de la conferencia, pues es el Libertador. Quedó perfectamente demostrado. Uno se puede preguntar dónde cargaba tanto material para poder leer, porque los viajes eran una eternidad de aquí a Europa o de Europa acá. Pues se sobreentiende que tenía la oportunidad de leer mucho y tenía los primeros años allá en Europa fueron dilapidados porque era la juventud la que estaba trabajando. Pero una vez que prueba ya el efecto de la lectura, entonces empieza a desarrollar esa gran capacidad de interpretar, la gran capacidad de traducir y empezar a juzgar, como ese juicio que hace sobre Napoleón, basado pues en una cantidad de documentos que le tocó consultar, de manera que si Bolívar era un gran lector, pues yo creo que el gran lector nuestro eres tú, de manera te felicito, Nelson, muy bien. Muchas gracias, tú siempre tan generoso conmigo. Elogios que recibo con gran cariño y con mucho aprecio por ti. Doctor Pardo. Doctor. Mi querido coronel. Excelente lectura, muy interesante. Nos ha hecho una demostración de una investigación juiciosa, porque los datos que usted nos ha dado hoy aparentemente pudieran estar en cualquier parte y no es así. Hay datos interesantes, importantes, que obedecen a un trabajo juicioso, muy académico y que va a ser indudablemente muy útil para la sociedad bolivariana. Mis felicitaciones muy sinceras y hemos tenido un rato muy agradable y muy interesante. Gracias. Mi querido coronel, usted siempre tan
oportuno en sus mensajes, pero con conocimiento de causa, y todos los mensajes suyos tienen un gran soporte, lo que me alegra muchísimo de haber hecho ese trabajo con dedicación para ustedes y para la historia. Muchas gracias. Gracias, Miguel. Miguel. Hola, Miguel. Sí. Nelson, muchísimas gracias por ese recuento tan interesante que me ha gustado muchísimo, y entre otras cosas porque normalmente sobre Bolívar se habla, especialmente en Europa, sobre su vida romántica, amorosa, social, y se descuida un poco toda la ilustración que él recibió a nivel literario, a nivel histórico, y el acercamiento que tuvo con tantos personajes de la vida actual del momento. Eso es muy importante porque mucha gente realmente desconoce toda la capacidad que tuvo Bolívar para, diría yo, que en breve tiempo que le quedaba, poder ilustrarse también y haber aplicado todos esos conocimientos en su campaña libertadora. Así es de que me gustaría mucho repasar estos temas y que ojalá esto le llegue a mucha gente, porque a veces preguntan ¿y qué Bolívar? No, se fue a enamorar, a bailar, a estar en una parte y otra, pero se desconoce el inmenso valor que tiene su conocimiento intelectual y su producción a todos los niveles. Así es de que muchísimas gracias y felicitaciones. A ti, mi querido Carlos, infinitamente agradecido, y repito, ustedes siempre tan generosos conmigo, inmerecidos elogios, de verdad. No los merezco, pero lo recibo como el gran premio a la dedicación y al gusto por la historia y por la grata compañía de ustedes. Me sumo, Nelson, a estas palabras que han dicho quienes hablaron anteriormente por esta conferencia interesante, esta disertación que ha sido útil, enriquecedora para todos. Felicitaciones, Nelson, muy interesante todo. Mi querido Pedro, primero que todo, no sabía que nos estabas acompañando, cosa que me genera también una gran alegría de tener a una persona como tú. Y pues igualmente yo sé que todos estos mensajes me llenan el corazón y el alma de alegría. Muy bien. Muchas gracias. Doctor Nelson Roberto, te agradezco mucho. He estado muy satisfecho de escucharte. Quiero subrayar dos frasecitas que me llamaron la atención entre muchas otras. Una es cuando dijiste que Bolívar se podía considerar como el libertador de la literatura aquí en América Latina o en Colombia por lo menos. Valdría la pena decir como si hubo autores coloniales, por supuesto, pero él con su manera, con su carácter, con su genio, etcétera, como que hubiera comenzado una etapa distinta, rompiendo lo que fue nuestra literatura colonial con la literatura republicana. Y algo que me pareció entenderte, posiblemente fue que no puse toda la atención del caso, que insinuaste que Simón Rodríguez había tal vez creado, me dio a mí la impresión que era como una leyenda, lo del juramento en el Monte Sacro de Roma. No sé si fue lo que quisiste decir o lo entendí mal, pero porque dijiste que el juramento que había prestado cuando entró a la logia masónica, pues ese juramento bastaba. Y cuando hablaste al otro, le diste como un cierto cariz de que más bien podía ser como una leyenda o una fábula comenzada por Simón Rodríguez. No sé si lo entendí bien o no. Padre Diego, primero que todo, muchas gracias por acompañarme. Sabes igualmente el aprecio que te tengo y me permito leerte. Dice: con este juramento basta para presentar a Bolívar al futuro conductor de la revolución emancipadora. No se necesitaba el juramento del Aventino o del Monte Sacro, que parece fue una invención de don Simón Rodríguez.
Bueno, en esa frase parece que fue una invención, es donde quedé con la duda y que me gustaría aclararla con la ayuda de alguno de ustedes cuando encuentre un dato fehaciente. Yo mismo busco y miro, y con todo gusto, padre Diego. Usted sabe que yo soy un servidor suyo. Dios te bendiga. Pero eres también de la Escuela del Libertador de todo servicio. Mi querido padre, de todas maneras, es muy claro que la presencia del Libertador en el Monte Aventino es perfectamente clara. Se recuerda muy fielmente qué fue lo que pasó allí. Fue una aventura, claro, así, pero no fue un invento parece que no fuera un invento en ninguna forma, sino que una presencia de él en el Monte Aventino, porque eso mismo lo recuerda él varias veces en muchas de sus lecturas, muchas de sus cartas. Un comentario. Gracias, Miguel. No, con mucho gusto, padre. El otro padre ahí. Miguel. Saludos a usted, doctor Miguel, y por supuesto a todos los miembros de esta academia. Aprendiendo de ustedes, solo escucho y aprendo. Muchas gracias. Bueno, entonces cerramos las... Miguel, por favor. A ver. Amigo, Ramiro Zambrano. Miguel, en primer lugar, una felicitación por la continuidad de estas presentaciones. Para Nelson Roberto, un abrazo afectuoso. Realmente su trabajo ha demandado demasiadas consultas para presentar una faceta que no siempre ha sido evaluada en cuanto a la actividad intelectual del Libertador. Pienso, como monseñor, que evidentemente la acción del Aventino se realizó, solo que en la pluma y en la imaginación de Rodríguez se significó un incremento de algo que fue casual y no con tanta solemnidad. Nuevamente, felicitación para Nelson, felicitación para ti. Ramiro, muchas gracias. No, igualmente no te había visto, pero me da mucho gusto verte, escucharte y agradecerte como a todos la presencia de ustedes para escucharme. En realidad vale la pena señalar que sobre la obra del Libertador, sobre sus escritos, sobre su pensamiento, sobre sus proclamas, etcétera, 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 es una obra luminosa y gigantesca. Solamente nosotros aquí tenemos más de 1000 libros en que se hace un estudio sobre el Libertador. De manera que en este campo han penetrado muchas mentes muy ilustres del mundo, no solamente de Colombia, sino de Venezuela, del Ecuador, inclusive del Perú. Ahí salió un libro de esa señora Amaya sobre la vida del Libertador, que es bastante interesante. En fin, bueno, es un volumen gigantesco de obras y estudios que se han hecho sobre la presencia del Libertador, sobre su pensamiento y sobre todo sobre su grandeza republicana. Muchas gracias a todos ustedes y los invito a la próxima reunión, que con mucho gusto. Oiga, después de mi coronel de Santa María, después de la charla del doctor Nelson Pardo y sus merecidas felicitaciones, me permito informar con la venia de mi coronel Santa María, un acto doloroso para la institución militar y para toda la patria. Lo sucedido el domingo 30 de agosto a las 3 de la tarde, hace 4 días, en la zona rural del municipio de Jamundí, cerca a Cali, cuando el mayor del ejército, Camilo Andrés Vergara López, con su hijo y un grupo más, hacían deporte en bicicleta, siendo interceptados en motocicleta por una serie de bárbaros criminales que se desplazaban por esa misma área, y al ver el celular, la fotografía del mayor Vergara,
uniformado, el día de su matrimonio, lo mataron con 28 tiros, destrozando su cuerpo, diciéndole a su hijo menor y demás acompañantes que ahí les dejaban un regalito. Muere un antisocial, un desmovilizado o un reinsertado, y sin demora la prensa, la radio, la televisión y el Congreso de la República hacen escándalo y dicen que murió un indefenso colombiano. Pero como en este caso fue un militar, un héroe, servidor de la sociedad y de la patria, no se menciona, cuando en verdad sirvió 20 años defendiendo la democracia y la libertad, que hoy tenemos oprimida. Y lo peor es que la protesta y el dolor que se manifiesta es poco, cuando el gobierno y las instituciones debían por lo menos expresar la pena, y así siguen matando soldados, policías y campesinos, sin saber si a nosotros nos toca, y todos seguir callados, en silencio, ante tantos asesinos salvajes que nos comprime el corazón de rabia y sentimiento. Por eso yo, como ustedes, siempre repito con frecuencia que ojo al socialismo de este siglo, porque sus cabecillas, hombres y mujeres, hacen apología a estas políticas que infortunadamente convencen a la juventud y al pueblo sin cultura para ganar su voluntad, debiendo nosotros ilustrar a nuestras familias, amigos, vecinos y paisanos, y unidos en las elecciones presidenciales del 2022, votar por un solo candidato demócrata, sin interesar el color político, y evitar que la izquierda golpee las puertas de la Casa de Nariño, porque sería Colombia otra Venezuela, es decir, un infierno para todos nosotros y las nuevas generaciones. Y Dios nos libre, pero si no nos unimos ahora, es decir, ya, difícil será volver a reunirnos como a nombrar a nuestro libertador Simón Bolívar. Lo que acabo de presentar es historia grande, y no podemos, y si no ponemos en práctica lo dicho, lamentable será nuestro futuro, y Dios nos libre. Gracias, mi coronel. Muchas gracias por tu intervención. En realidad, claro que es doloroso lo que estamos viviendo, como nunca antes. Y en realidad eso obedece un poco a nuestra desidia, a la falta en que hemos incurrido de no revitalizar el pensamiento del libertador y de los próceres, y sobre todo de defender descarada y firmemente la democracia, porque a veces también de manera que muy oportuna su intervención, mi coronel. Muchas gracias. Y con esto terminamos nuestra reunión de hoy, invitándolos muy cordialmente a que nos vuelvan a localizar dentro de 8 días.